el primer evangelio que se muestra en el Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor pudo manifestarse a su pueblo primeramente, al pueblo judío, y cómo usó a hombres como usted, hombres como yo, a mujeres también, para enseñarles los principios básicos de la iglesia y lo que nosotros necesitamos para poder estar en esta tierra y desde el principio para poder conocerla a Él. Hoy el Señor nos muestra que también debemos dejarlo todo y dejarlo todo por Él, no dejarlo todo como en un sentido en el que nos hagamos personas irresponsables o que no asumimos un compromiso por las cosas. Cuando hablamos de dejarlo todo, hablamos de poder ponerle a Él primero que todo. Y poder ponerle primero a Él que todo significa también poner delante de Él todas nuestras cosas, incluso nuestra familia. En esta introducción vemos que a veces en la vida hay cosas por las cuales nosotros nos preparamos, ¿verdad? Y esta preparación que tenemos es para tomar decisiones que nos pueden marcar para siempre. Desde que el niño nace, sus papás se preparan para que ese niño tenga lo mejor y para que pueda crecer con el amor necesario para poder ser un hombre o una mujer de bien, ¿verdad? Y porque desde pequeños no podemos depender nosotros mismos de nosotros, sino que necesitamos a alguien más. Pero todo esto requiere de una preparación. Y la familia es muy importante para esto, para este proceso. Incluso nos preparamos cuando estudiamos para un día ser alguien en la vida, para obtener una profesión. Y quizás también yo ponía el ejemplo de un matrimonio, si el Señor permite que usted que esté casado haya podido casarse o que en algún momento se vaya a casar, Él lo permite así. Pero la preparación más importante o la decisión más importante para la cual nosotros podemos planificar y tener presente en nuestras vidas es la vida. Y esta vida es la eternidad. Quizás ya usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida y ya el Señor ha reservado una corona para usted allá en los cielos. Pero si usted todavía no ha tomado una decisión por Cristo, todavía no le ha entregado su vida, hoy es la oportunidad para que lo haga. Y puedo asegurarle con mi vida de que Él nos transforma y Él nos hace personas nuevas. Y Él nos hace personas que podemos amar y que podemos sentir paz en nuestro corazón. Cuando Jesús se mostró al mundo, Él lo hizo de una manera muy especial. Y allí en Mateo 4, del versículo 12 al 22, Él nos relata cómo lo hizo. Y lo hizo también para que podamos prepararnos para tener esa vida eterna. En el verso 12 del Mateo 4 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Del Juan que habla allí es de Juan el Bautista. De ese Juan que en algún momento se negó en bautizarle en agua a él, porque decía: Señor, tú eres mayor que yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo me pides que yo te bautice? Ese mismo Juan, al parecer, había caído preso por su palabra. Y había caído preso por haber predicado la verdad, por haber predicado el mensaje. Pero aquí, en lo que nos centramos hoy en día, es en la vida de Jesús y cómo su vida logró que otros también pudieran transformar su vida. Jesús regresó a Galilea, ¿verdad? Jesús, cuando empezó su ministerio, cuando empezó a predicar, cuando empezó a dar el mensaje de perdón de pecados, lo hizo en el lugar donde creció. Lo hizo en el lugar donde desde niño lo habían visto, el lugar donde Él podía reflejar lo que Él era ahora. Muchos de nosotros quizás no nacimos en un hogar cristiano o no venimos desde niños recibiendo ese mensaje de la palabra. Pero hay otros que sí han podido tener esa bendición. Sin embargo, cuando Jesús mostró su vida antes de iniciar su ministerio, tuvo personas a su alrededor que vieron quién era Él, que vieron de qué persona se trataba Él, ¿verdad? Pero Él vino a esta tierra a cumplir la palabra. Él así lo manifestó también. Él vino para que la palabra se cumpliera en Él. Dice en el versículo 13 que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y el hecho de que Él estuviera ahí no fue una casualidad.
Así como el día de hoy, el hecho que usted esté aquí no es una casualidad, es porque el Señor la ha traído aquí también. Y cuando Él llega a esta región, Él lo hace para cumplir una profecía, cumplir una palabra que ya había sido dicha, una palabra que ya había sido expresada por los profetas en un tiempo antiguo. Si nos vamos rápidamente al libro de Isaías, en el capítulo 9, el verso 1 y 2, veremos cómo se relata esa llegada del Mesías a esa región mucho antes de que se cumpliera esta palabra. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿verdad? Aquí se describe una condición de pecado, una condición de perdición, una condición de oscuridad. Ahora, ¿creen que vivimos en un tiempo también de oscuridad? ¿Donde hay muchas tinieblas en este mundo? Cuando Jesús vino, Él fue a un lugar a iniciar su ministerio donde también ocurría muchas de las cosas malas, quizás las cosas más perversas que podían estar ocurriendo en su tiempo. Pero Él lo hizo para cumplir una palabra y cumplir un mandato divino. Y es el de ser luz, el de llevar su mensaje y llevar su palabra. Porque para poder entender el significado de la vida de Jesús en nosotros, tenemos que entender dónde estamos ubicados nosotros. Estamos en un mundo de tinieblas, pero un mundo de tinieblas que necesitan la luz. Y esa luz es Jesucristo. En el verso 17, volviendo a Mateo, de ese capítulo 4, habla que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él lo decía porque había llegado la salvación a este mundo, había llegado lo que necesitaba la humanidad. Y había llegado para predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que nuestra vida, nuestra condición humana no es correcta. Tenemos una vida de pecado, una vida manchada, pero que en Él hay esperanza y que si nos arrepentimos de esa maldad que vino innata en nosotros desde nuestro nacimiento, entonces Él promete liberarnos de esto y darle luz a nuestras vidas, darle luz a nuestra existencia, ¿verdad? Y gracias a que Él hizo esto, hoy día podemos ver un mundo diferente, porque si no existiera la luz, si no existiera el poder del Espíritu Santo en la tierra, no me imaginaría todo lo que estuviera pasando. Quizás ya nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo, ¿no? Pero el propósito de Dios, el propósito de lo divino va más allá. Y va más allá porque Él así lo determinó al momento de crearnos, al momento de Él decir que íbamos a ser su hijo, íbamos a volver a retener esa ciudadanía que en algún momento habíamos tenido. Quizás su ciudadanía puede ser de panameño, de venezolano, de colombiano, pero la verdadera ciudadanía del hombre está en los cielos, y allá es donde Él promete que vamos a estar y que Él desea que lleguemos, porque es donde Él ha contemplado esto. Y Él vino y nos dijo en Mateo 5:14 una palabra que siempre debemos recordar: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Él nos dice que una vez cuando nosotros le conocemos a Él, ya no solo Él es luz, sino que nosotros comenzamos a hacer luz también. Y comenzamos a hacer luz porque Él es el que mora en nosotros. Pero ¿para qué es esto? ¿Para qué es esta preparación? ¿O para qué Él nos hace conocer esta verdad? Porque Él quiere que nosotros también seamos luz. Hace un tiempo para acá hemos podido notar cómo la iglesia ha venido siendo atacada. Y hemos podido notar cómo la iglesia ha venido a perder una parte ese
esa esencia que tenía antes. Antes, cuando se hablaba de iglesia, cuando se hablaba de la Biblia, las personas sentían un poco más de respeto. Y cuando se hablaban de las cosas de Dios, muchos se detenían a escuchar. Pero hoy eso ha cambiado. Y en parte es por las cosas que comienza a pensar la gente que dicen que es la verdad, pero no es la verdad. Y solo ayer veíamos cómo muchas personas, y lo que me duele es que jóvenes también, trataban de oponer un poco más su voz en alto sobre la ideología de género en Panamá y sobre lo que ellos llaman matrimonio igualitario, ¿no? Y esto es un reflejo de esas tinieblas en las que vive este mundo, pero de la cual, si nosotros confiamos en el Señor, Él nos puede preparar para llevar a hacer lo que Él necesita. Sin embargo, cuando hablamos de esa preparación que necesitamos y de esa luz que quiere que irradiemos en nosotros, hay un precio que pagar, y ese precio para muchos puede ser muy alto. Pero cuando Jesús empezó su ministerio, Él lo hizo enmarcando cómo una persona puede dejar eso que en algún momento le puede obstaculizar, para hacer que ese mensaje de Él pueda irradiar también en los corazones. En el verso 18 de Mateo dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pecadores. Muchos de nosotros cuando estábamos pensando quizás en qué íbamos a hacer con nuestra vida, qué íbamos a hacer con nuestra profesión, o estábamos enredados en los oficios de nuestro hogar, alguien vino y nos dio esa palabra y de repente, todo cambió. Cambió todo, porque cuando Jesús viene a la vida del hombre, muchas cosas ya dejan de ser tan importantes para nosotros. Y cuando Jesús se acerca a estos pecadores, ellos, dos hermanos, como dice la palabra allí, tenían un oficio y tenían una labor que realizar. Y si buscamos un poco más el contexto de a lo que se dedicaban estos dos hermanos y de la labor que ellos hacían, podemos estudiar un poco de que no eran cualquier personas, eran personas que tenían un oficio importante en su época. Hoy para nosotros hablar de pescadores es como hablar de personas que hacen algo necesario para la vida de todos, ¿verdad? Que comer un rico pescado, tener alimento. Pero en ese momento histórico, cuando Jesús caminó por allí, lo hacía por un lugar donde las personas que se dedicaban a ese oficio tenían recursos. Quizás, si lo ponemos en nuestro contexto, es como decir que eran personas de una condición económica media. Quizás como usted, como yo, que trabajan en un lugar también que tiene muchos recursos. Y cuando Él se acerca a ellos, Él los identifica y sabía a lo que ellos se dedicaban. En el 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Él lo hace, Él no lo hace diciéndote: ven acá, sé parte de mí y te dejo allí solo. No. Cuando Jesús viene a tu vida y Él te hace parte de Él, Él te quiere preparar y te quiere hacer una persona diferente, pero una persona que sirve para su reino. En el Evangelio de Juan, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la vida de nosotros, cuando Jesús nos llama, yo antes entendía que era yo solamente el que le iba a servir al Señor, o que mi vida iba a ser transformada solamente mi vida. Sin embargo, cuando Él lo hace, su entorno también cambia. Y muchos de ustedes, cuando reciben el mensaje, no solo reciben este impacto ustedes, sino que también su familia es impactada. Si analizamos la vida de Pedro, ese Pedro que se constituyó en un pilar para la iglesia, en una columna, pensamos en que él era el que estaba sirviendo solo, pero él no lo hacía solo.
su familia también servía con él. Hasta su suegra estaba allí cerca de ellos, sirviéndole al Señor. Porque si vemos más adelante la vida de esta mujer que recibió el milagro de parte del Señor y de cómo solo con un toque el Señor hizo que ella volviera a la vida de su dolencia, de su condición, vemos que también el Señor mira a nuestro alrededor. Y a veces usted ora por su papá o su mamá o las personas que conoce y no ve un cambio de inmediato. Pero créame que el Señor también tiene un mensaje para ellos especial. Y parte de eso es esa preparación que Él tiene con nosotros. ¿En qué pasaje se habla de la esposa de Pedro? No se menciona, ¿verdad? Pero sabemos, o analizando un poco más y entrando más en el texto, sabemos que Pedro tenía una esposa, ¿verdad? Si tenía una suegra, tenía una esposa, ¿verdad? Pero parte de esa esencia también es de esa condición de esa mujer que también acompañó a Pedro. Cuando Pedro, allí en ese capítulo 4, que dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando ellos dejan las redes y le siguen al Señor, no lo hacen solos. Y cuando el Señor llega a tu vida y te dice, sígueme, tú piensas muchas cosas, ¿verdad? Piensas, no, pero yo tengo una familia, tengo un trabajo, tengo una profesión, tengo muchas cosas que hacer. Quizás no lo puedo hacer así. Pero en este pasaje vemos que la actitud de ellos fue, dejaron lo que estaban haciendo, dejando todo eso. Y no solo ellos comenzaron a seguir al Señor, sino también su familia en alguna medida estaba allí. Y vamos a ver algunos versos claves que nos van a ayudar a determinar esto. Porque es como un poco chocante de que quizás hay personas que no se mencionan en la Biblia, pero podemos deducir que estuvieron allí presentes para bendecir a otros. Y ahí mismo en el verso 20 dice, en el verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que me remendaban redes, y los llamó, ¿verdad? Y ahí el Señor no solo está viendo a dos personas que pueden ser sus discípulos, un tal Pedro y un tal Andrés, sino también se encuentra con un llamado Jacobo y otro llamado Juan, que era su hermano, ¿verdad? Y a estos también Él los llamó, ¿verdad? Y al final entendemos que fueron 12. Y ellos también debieron dejarlo todo. Ellos también debieron dejar lo que tenían en ese momento. Pero no por el hecho de que usted diga que va a poner al Señor como el centro de su vida y que Él va a ser más importante que todas las cosas. No por eso lo que usted hace o lo que usted tiene allí, el amor que usted tiene de su familia se va a perder. Porque ahí, a pesar de que cuando el Señor llama a Juan y a Jacobo y ellos al instante, dice en el verso 22, dejándolo al instante la barca y a su padre le siguieron, ellos pudieron tener ese compromiso con el Señor y convertirse en unos grandes apóstoles y servidores del Señor. Pero su familia también fue impactada. Y es lo que vemos allí en el verso 21. Y cuando decimos dejar la casa por Jesús o dejar lo que en algún momento dado consideramos importante, eso no se desprende de nosotros. Así como Él lo determina desde un principio nosotros, cuando llegamos a cumplir ese propósito que Él ha determinado para nosotros, después vamos a ver el resultado. Cuando estos dos hombres son llamados, ellos ni siquiera pasaba por su mente lo que iba a suceder, todo lo que iba a acontecer en sus vidas. Pero más adelante, gracias a su vida y el impacto que ellos pudieron tener en otros, se muestra un poco de lo que ellos llegaron a constituirse. En ese capítulo 2 de Gálatas, el verso 9, se menciona un poco de ello. Y dice, y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos recibieron una clave para constituirse en pilares para la iglesia.
una clave que solo le pudo ser dada por el Señor Jesús. Cuando vemos esto, entendemos también de que su vida fue impactada de una manera muy importante. ¿Por qué se menciona también siempre, o casi siempre cuando se menciona a los hermanos juntos, se menciona también el nombre de su padre? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Allí en Mateo 4, el verso 21 dice: pasando allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿verdad? Después de Zebedeo no escuchamos mucho, pero sabemos que fue un padre especial, al igual que su madre. Fue un padre que quizás en ese momento no se menciona mucho en la Biblia, no se menciona más sobre su vida, pero si está escrito aquí de esta manera, es porque también él tuvo una función dentro del ministerio del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor lo menciona. Más adelante también se nos habla de la madre de ellos dos. En el capítulo 20 de Mateo, el versículo 20, nos dice: entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo. No se menciona más de Zebedeo, pero se menciona que eran sus hijos. Los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. A ver, usted que es padre, usted conociendo que su hijo en algún momento le sirva al Señor, ¿se atrevería a hacerle esta pregunta también al Señor? Decirle: Señor, permite que mi hijo en el cielo también se sienta a tu lado. Quizás lo vemos así como de la parte humana de que, ay, ¿cómo yo me voy a atrever a decirle esto al Señor? Una petición tan inconsciente tal vez en ese momento. Pero esto nos muestra un rasgo importante de esa familia que fue impactada por el Señor. Y es que era una madre que era osada, pero se preocupaba también por sus hijos y porque hicieran las cosas bien. Y esta misma madre, en el verso 27, en el capítulo 27, el 55 y 56, se menciona también por un breve espacio de tiempo. En Mateo 27, 55 al 56 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole. ¿Desde dónde le habían servido? Desde Galilea. Es decir, que ¿desde cuándo estaban siguiendo al Señor? Casi desde el principio del ministerio del Señor, ¿verdad? 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Entonces vemos que no solo una familia que pedía, ¿no?, sino que también estaba allí sirviéndole al Señor. Y ese impacto que hubo en la vida de ellos, ese impacto siguió por mucho tiempo, porque después cuando vamos a las cartas de Juan, en una carta de estas, Juan también se comunica con una madre y sus hijos. Y este relato muchas veces se relaciona con una palabra enviada a la iglesia y enviada a los siervos. Pero la vida de Juan fue tan impactada que él pudo también entender ese ministerio que Dios tenía para la familia, ese ministerio que Dios tenía para los que están a nuestro alrededor y no solo nosotros. Cuando vemos también todo lo que el Señor ha dotado en nosotros y todo lo que quizás debemos sacrificar, muchas veces tenemos miedo y sentimos miedo porque pensamos en que de la manera en que lo hagamos, nuestra familia también va a sufrir. Cada decisión que tomemos o cada cosa que hagamos va a repercutir en las cosas que hagamos. Pero nuestras vidas pueden ser transformadas de una manera que
usted y yo de seguro no nos vamos a arrepentir. En Lucas capítulo 9, vemos también una parte de la vida de estos hermanos que habían recibido esa transformación y de cómo ellos atravesaron una situación difícil. En el verso 9, el 51 al 56 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió a sus mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y ellos, como muchos de ustedes saben, no les agradaban los judíos, porque los judíos los trataban mal. Y al saber que iban a llegar judíos, ¿cuál podría ser su reacción? No entren aquí, no queremos saber de ustedes. El 53. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como dice Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el espíritu del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, ¿verdad? Aquí lo que les quiero mostrar es parte del rasgo de cómo estaba la vida de ellos, ¿verdad? A pesar de conocer el mensaje. Ellos todavía pensaban de esta forma, como muchos de nosotros en algún momento hemos pensado, de que el pecador no merece arrepentimiento. Pero esa vida de esos dos hermanos que en algún momento dado pensaron en incluso matar a otros, también fue transformada. No importa el rasgo que nosotros tengamos que nos identifique como pecadores, porque cada uno de nosotros en algún momento dado tiene una falencia, tiene un aguijón en la carne, algo que nos consume. Pero hasta eso Dios también lo puede transformar. En el verso, en Mateo 26, también vemos estas mismas cosas que pasaba Pedro. En el verso 51 de Mateo 26 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién fue este que hizo esto? Pedro, ¿verdad? Eso es de estas personas que habían estado ahí en el principio de Dios. Pero a pesar de ser cosas que uno ve como negativas, son cosas que hoy les quiero presentar, porque en esa condición hemos pasado todos nosotros, y es en actuar de una manera en que no corresponde. Pero cuando decidimos dejarlo todo, cuando decidimos seguir al Señor, Él nos prepara incluso para enfrentar esto y mucho más. Mucho más porque en el ministerio del Señor, muchas de las cosas que hoy hacemos no las entendemos. Y no entendemos por qué el Señor nos invita a predicarle a nuestros amigos, al compañero de trabajo o a esa persona que quizás no me agrada compartir el Evangelio. Pero también ahí hay un propósito especial para esto. Incluso cuando ellos actuaban de esta forma, el Señor ya le tenía un nombre a ellos porque sabía cómo eran. Y sabía que ellos poco a poco iban a ser transformados. En Marcos 3:17 se habla un poco de esto, cuando el Señor también le puso sobrenombres a sus discípulos. Él los estaba enviando a predicar y enviándolos también a hacer la obra. En el verso 14 de Marcos, el capítulo 3 de Marcos, desde el 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿verdad? Y era esa característica que ellos tenían, que eran explosivos, que eran así como quizás como usted o como yo. Pero todos estos rasgos, todo lo que usted puede notar que en algún momento es negativo o positivo en su vida, todo esto el Señor lo utiliza. Porque si volvemos a Mateo, después de lo que hizo el Señor,
en Mateo 4, en esta región, habla de esa evidencia de que también el trabajo que el Señor vino a hacer fue exitoso. Fue exitoso porque Él sabía lo que hacía y sabía lo que estaba haciendo con sus discípulos. En el verso 23, capítulo 4 de Mateo, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Verdad? Era la misión en la que estaba el Señor. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente en Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Era una misión que tenía el Señor, era una misión que Él estaba realizando con su pueblo y que estaba haciendo porque era necesaria. Si no hubiera sido posible, hoy no estuviéramos aquí también entendiendo esto. Y es lo que Él hoy nos envía. El Señor hoy nos manda a tener también esa contemplación por aquellos que tienen dolencia, y una dolencia de corazón. Hay muchas personas dolidas en su corazón allá afuera. Muchas personas que quizás usted no lo ve así tirando espuma por la boca, pero tienen demonios y pasan por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y así como estaba Capernaum en ese momento, un lugar que se decía que era próspero y que tenía muchos recursos. Hoy Panamá también se puede decir, tiene algunos recursos y se dice que es próspero. Pero ¿cómo está la condición de las personas? ¿Cómo está la condición del panameño? ¿Cómo está penetrando la palabra en las vidas de aquellos que están allí? ¿Verdad? Y más que esto es saber que vamos a dejarlo todo, vamos a dejar todo lo que consideramos importante por hacer esa obra, pero no estamos solos. Usted tiene una familia, usted tiene un hermano y ellos no se van a ir, ellos van a estar ahí. Y el Señor también ha prometido tocar sus corazones, tocar su vida en algún momento dado. En conclusión, entregar nuestra vida por Jesús es la decisión más importante que podamos tomar en nuestro paso por la tierra. Y la influencia de una familia que practica los principios bíblicos es fundamental en este proceso. Si decidimos seguir a Jesús, Él mismo se encargará de prepararnos y de proveer de su amor para bendecir a casa. Hoy más que nunca el mundo necesita la luz de Cristo para sacar a las personas de la opresión del pecado y también del tormento. ¿Y sabe un detalle más? ¿Sabe qué significa Zebedeo? O el nombre de ese padre de estos apóstoles que eran como el trueno. Significa dado por el Señor, o el Señor ha dado, ¿verdad? Y ese era quizás un significado interesante. Un dotado del Señor que tenía unos hijos que eran como el trueno. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy entendemos, Señor, que dejarlo todo no es solo pensar, Señor, en que es una decisión que se toma a priori, sino que ya tú preparas los corazones de antemano para poder, Señor, dejar esa vida que consideramos que en algún momento dado es muy importante por mis posesiones, por mi profesión, por lo que realizo, Señor, y porque quizás considere que mi familia es más importante que seguirte a ti o servirte a ti. Señor, quizás hoy no te he reconocido como mi Salvador porque no conozco lo que me vaya a pasar de aquí en adelante, o si empieza a tener una vida que parece religiosa o no tiene significado. Pero gracias porque tu palabra hoy me muestra esto y me permite entender que te necesito y entender que sin ti nada soy. Señor, pongo delante de ti mi familia, pongo delante de ti aquellos que tengo cerca, Señor. Y así como tú viniste un día al mundo a una Galilea que estaba perdida en el pecado y que te conocían, ya conocían a tus padres terrenales, a tus hermanos. Quizás no creían tu palabra. Hoy, Señor, donde vayamos, quizás muchos ya nos conozcan y hayan visto nuestro pasado, hayan visto nuestra vida que ha sido pecaminosa. Pero danos tú la fuerza y danos tú la voluntad de poder ir a hacerlo, Señor. Porque ya tú nos constituiste como luz de este mundo, Señor, un mundo perdido y en tinieblas, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de esta luz? Vemos que cada día, Señor, es más difícil, Señor, por
por cómo las personas han podido endurecer su corazón, Dios. Pero en medio de todo hay esperanza, Señor. Y una esperanza que es viva y eficaz en ti, Jesús. Y que cada día podemos ver de que en medio de todas las cosas, tú eres el que nos prepara y el que nos ha llamado, Señor. Así como lo hiciste, Señor, con Pedro, con Juan, Señor, con Jacobo, con Andrés, con cada uno, Señor, de los que estuvieron cerca de ti, que tú pudiste lograr que sus vidas fueran transformadas. Ayúdanos también a nosotros, Señor. Ayuda a nuestro carácter, ayuda a nuestra forma de pensar, Señor. Ayuda a aquellas cosas que no reflejan la luz, sino que a veces son más tinieblas, Señor. Que en medio de todo, Dios, podamos ver, Señor, la importancia también de bendecir a una familia desde los niños, Señor, que es un pilar fundamental la familia en la vida de cada niño, Señor, y de cada uno de los que ve tu mensaje, Señor, y de poder entender que no importando las posesiones y los recursos o lo que tengamos, más importante es servirte a ti. Gracias te damos, Señor, bendícenos en este tiempo. Amén.